La Caja Negra es auspiciado por Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. El fideicomiso, 4 hospitales se tuvieron que haber construido. Sesión 2. La forma que van a poder utilizar todas las instituciones públicas, porque estas 4 o 5 ya tienen una plataforma obsoleta. Nosotros vamos a hacer una de primer nivel. Nuestros técnicos viajaron a Colombia, Chile y vieron España. La plataforma más adecuada va a ser la mejor plataforma de la región. En conjunto con MITIC lo estamos desarrollando y lo vamos a poner al servicio de todas las instituciones públicas. Y eso va a permitir no solamente que hoy el abogado del Estado se vaya, copie el expediente electrónico, copie y pegue en el sistema de seguimiento electrónico de su institución, no tiene caso. Lo vamos a hacer interoperable. Incluso los expedientes administrativos y judiciales van a poder interconectarse y eso implica también política medioambiental y ahorro de recursos de papel. Y al mismo tiempo permite transparentar. La transparencia no te radica en la corrupción, pero en un 70% te ayuda a combatirla porque permite que no solamente las autoridades de control accedan a la información, sino que también la ciudadanía pueda ejercer un rol contralor y denunciar en casos en los que el abogado del Estado no le defiende bien a su institución. Nosotros hemos denunciado a abogados que han permitido que caduque un expediente, hemos destituido a gente que han dejado que se decaigan los derechos de Estado para contestar demandas millonarias. Nosotros no vamos a tolerar eso e incluso estamos iniciando acciones pecuniarias contra abogados que perdieron teniendo todo a su favor y que se dejaron estar, que cuando venía la pelota se tiraron para el otro lado. Eso, ¿dónde accedemos a eso? Hay que contar quiénes son. Sí, tenemos, de hecho lo publicitamos en nuestras redes, un abogado de Capasa, por ejemplo, que dejó caducar y también prescribir después una acción multimillonaria en contra del directivo a pesar de haber informes de Contraloría. O sea, en síntesis se deja como para que continúe y no volvamos a prácticas anteriores. Ojalá, ¿verdad? Yo creo que durante este periodo de gobierno se va a continuar con la misma política. Era como vos decías, la política que hizo Hilo, pero habría que ver qué pasó después de Hilo también. Lo que intentamos hacer es dejar un plantel fortalecido, unas herramientas sólidas, como para que el que venga tenga muy difícil la posibilidad de hacer mal las cosas, porque van a ver, los riesgos van a estar asumidos en una mayor potencialidad, porque la gente va a tener forma de controlar y exigir responsabilidad. ¿Vas a volver a tu antigua casa? Vuelvo a mi casa. O sea, tu casa en realidad. ¿Cuánto tiempo tuviste en el Banco Yo soy Central? hace 25 años funcionario del Banco Central. Empecé, yo creo que mi historia profesional no se puede contar sin el Banco Central. Y es un motivo de orgullo esta nominación. Y si Dios quiere y el Senado lo permite, yo tengo la aprobación y pueda volver, voy a poner todo mi empeño para colaborar con el crecimiento y fortalecimiento institucional, que justamente una muestra o intenté yo honrarle al Banco Central en mi gestión en la Procuraduría, justamente fortaleciendo el capital humano. Capacitamos más de 1.500 funcionarios públicos, hicimos concursos incluso para cargo de confianza, premiamos la meritocracia, no trajimos gente de afuera, sino que le premiamos a las personas adentro. Hay un personal motivado, un personal comprometido, porque la gente sabe que con su capacidad va a poder llegar hasta el cielo si quiere.
Gracias, doctor, por tu tiempo. Muy amable. Gracias a vos, Jorge. Nosotros hacemos una pausa cortita. A la vuelta va a estar con nosotros Jorgelina Gómez, jefa del Departamento de Dictámenes y Contratos del Instituto de Previsión Social. Gobierno anterior dejó al IPS con hospitales fantasmas y asegurados desprotegidos. Pausa, ya venimos. Absolutamente nada. Por ejemplo, el hemato-oncológico, el hospital del IPS, y la plata no está. No están los hospitales, no está la plata. Hay una denuncia ya que se presentaron las autoridades del Instituto de Previsión Social, la administración del doctor Jorge Brites. El año pasado ya la Fiscalía, nosotros hablamos esta mañana con uno de los fiscales, con Néstor Coronel, nos dijo que hay avances en la investigación, ya hicieron diligencias, pero apareció la semana pasada, o se dio a conocer en realidad la semana pasada, un informe conclusivo de auditoría interna del Instituto de Previsión Social, que tenemos acá este informe de auditoría lapidario lo que dice el informe, y confirma ya lo que también nosotros habíamos denunciado acá en la Caja Negra, la mala administración de esos 828.000 millones de guaraníes. Estamos hablando de ¿cuánto? 130 millones de dólares, poco más, 130 millones de dólares que desaparecieron. Es cierto, de los 4 hospitales que figuran en el contrato de fideicomiso, 2 están, pero los otros 2 no. Entonces la pregunta obligada, ¿está la plata? No, tampoco está la plata. Y hay datos que va a compartir con nosotros Jorgelina Gómez, jefa del Departamento de Dictámenes de Contratos del Instituto de Previsión Social. Y el tercer tema que vamos a tocar esta noche, va a estar con nosotros Dionisio Amarilla, el senador integrante de la Comisión Bicameral. Ya hay un informe conclusivo, aparece en financiamiento de ONG, la CBI concluye despilfarro, falta de transparencia, también lo que tiene que ver con el tema tráfico de armas, hay pedidos puntuales que hace la Comisión Bicameral, y lo otro que tiene que ver con el dinero de origen ilícito, cómo ingresa al sistema financiero. Hacen una serie de puntualizaciones en la Comisión Bicameral de Investigación. ¿Cuáles son esos puntos clave detectados y qué dice ese informe conclusivo? Que tenemos también la copia acá de esta comisión. Vamos a hablar con Dionisio Amarilla al respecto. Pero arrancamos con este primer tema. Finca 916. Ocupantes ilegales pretenden vender terrenos públicos. Veamos el informe. Finca 916. Ocupantes ilegales pretenden vender terrenos públicos. La empresa Terminal Occidental S.A. denunció ante el Ministerio de Defensa Nacional que personas que ocupan de forma irregular parte de la finca número 916 en la zona de Canesa-Cue, Nueva Asunción, intentan comercializar parcelas que pertenecen al Estado paraguayo. El empresario Alejandro Oecle, propietario de Tosa, presentó una nota oficial el pasado 30 de junio al ministro Óscar González, en la que informa que los ocupantes, además de bloquear físicamente la construcción de un camino autorizado desde el año 2012, ofrecieron en venta fracciones del terreno a la empresa. Uno de los denunciados, identificado como Mariano Ayala, ofreció a la empresa una fracción por 350 millones de guaraníes, argumentando que la maquinaria de la empresa ingresó a su supuesto inmueble y que pretendía llegar a un acuerdo amistoso para zanjar la situación. Otro ocupante, Virgilio Amarilla, ofreció otra porción del predio por 900 millones de guaraníes, alegando tener derechos sobre una superficie supuestamente desafectada mediante mensura judicial. En su nota, la empresa señaló que rechazó estas ofertas, atendiendo a que la finca 916 es propiedad del Estado paraguayo y cuenta con resguardo legal. Terminal Occidental S.A. posee autorización para la apertura de un camino en la zona emitida por la Escuela de Infantería, además de la licencia ambiental número 656/2022 del Ministerio del Ambiente. La firma también presentó un acta notarial que documenta la ocupación, la construcción de viviendas precarias y la obstrucción de la obra pública.
pública, lo que afecta tanto al desarrollo del proyecto como a los vecinos del lugar. La empresa solicitó formalmente la intervención de las autoridades para frenar estos intentos de lucro indebido y garantizar la continuidad del proyecto vial. La finca 916, conocida como Jardines de Remancito, abarca más de 9.000 hectáreas bajo dominio del Ministerio de Defensa Nacional. Ya fue objeto de ocupaciones irregulares en el pasado, incluyendo la instalación de viviendas de lujo por parte de referentes políticos, quienes terminaron reconociendo la titularidad estatal y entregaron las llaves de las parcelas ocupadas. En el 2022, un proyecto de ley buscó desafectar parte del terreno a favor de la municipalidad de Villa Ayes, pero fue vetado por el presidente Santiago Peña en octubre del 2023 y archivado por el Senado. Pese a que pertenece al Estado paraguayo, en el sitio siguen instalados aún ocupantes irregulares. Incluso el año pasado pudo constatarse que se construyeron granjas y estancias. Bueno, sobre este tema, el Procurador General de la República, Marco Aurelio González, ya está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Jorge, buenas noches, un gusto siempre estar contigo y todo lo que te siguen. Bueno, a ver, la finca 916, sé que ustedes tomaron intervención después de todo el escándalo que se dio ya el año pasado. ¿Cómo está? ¿Qué puede hacer hoy el Estado ante este hecho en particular? Fuera del aire te mostraba, acá tengo una nota que envían a una empresa los ocupantes ilegales. Dice: por este intermedio pongo a consideración de usted la oferta de un terreno de mi propiedad situado en la colonia Canesacue de la finca 916, ex colonia José Falcón, en la actualidad ciudad de Nueva Asunción, distrito de Villa Ayes, cuyas dimensiones están en el plano georreferenciado que adjunto en esta carta oferta. Dejo expresa constancia que en mi terreno se han realizado trabajos de refulado. Y menciona acá incluso el monto, cuánto es lo que piden. El precio consiste en 900 millones de guaraníes. La presente oferta es válida hasta el 15 de octubre de 2023, sin otro particular. Y acá está otro pedido. O sea, ¿cómo pueden vender una propiedad que no les corresponde, los ocupantes ilegales? O pretender vender, por lo menos. De hecho, que no lo pueden hacer. Es lo que ocurre normalmente en Asunción. Vos sabés que hay varias calles que están ocupadas, habitadas y edificadas allí casas, incluso que transfieren a través de un contrato de compra-venta, le venden el terreno a otra persona, pero lo único que venden son derecheras, en caso de tener derecho, pero en realidad no existe un título de propiedad. Si vos querés comprar el terreno y le decís sí acepto, después te tiene que traer un informe de condición de dominio del registro público y va a ver que el inmueble no está a su nombre y por ende esta persona no va a poder venderte ese inmueble. Entonces, en realidad es básicamente un acto de prepotencia donde las personas están ocupando físicamente el lugar e intentan venderle a otra persona sin tener el derecho y el dominio sobre estos bienes. La finca 916, y eso está demasiado claro, ha sido probado de manera muy fehaciente por parte del Estado paraguayo. Pertenece al Ministerio de Defensa, a nadie más. Hay un título de propiedad válido, está inscrito en registro público, no hay ninguna siquiera inscripción que se superponga y no hay ningún documento que demerite. Entonces, estos actos de estas personas, sin duda, habría que analizar si tienen alguna repercusión penal, pero evidentemente ninguna capacidad tienen para vender esto y constituye un acto de prepotencia de gente que se quiere aprovechar de una ocupación ilegal en unas tierras que pertenecen al Estado paraguayo. Porque yo entiendo que una parte de esta finca 916, ya aclaramos, está debidamente demostrado que pertenece al Ministerio de Defensa y que hay zonas que no van a desafectar por una cuestión de seguridad nacional. Creo que esa es la decisión. Pero sí, para emprendimientos que se están haciendo allí en la zona de Hermosear, porque esta propiedad está pegada a otros emprendimientos del sector privado, donde se ha invertido muchísimo
muchísimo dinero. Pero sin embargo, estas personas que se aprovechan de la situación, que quieren vender la propiedad que no les corresponde, hacen este planteamiento desde las empresas que están instaladas y le dicen: nosotros, ¿cómo vamos a comprar lo que no nos pertenece? Entonces, como una manera de presionar, de chantajear, presentan denuncias a la Fiscalía del Ambiente diciendo: esta empresa está generando daño ambiental, esta empresa genera un perjuicio. Entonces van trancando inversiones importantes que se están haciendo en la zona del sector privado, con muchísima inversión del sector privado, entre paréntesis, pero por culpa de estas personas, estas empresas tienen que lidiar con denuncias en la Fiscalía del Ambiente. Nosotros, cuando nos percatamos de la situación de la finca 916, tomamos conocimiento de varias situaciones. En la zona ribereña vimos casas lujosas y el presidente dijo: con todo el peso de la ley. Pero después vimos que y ahí estamos hablando de 250 hectáreas aproximadamente. Pero la finca 916, como bien se dijo en el informe, tiene más de 9.000 hectáreas. Entonces, en el resto de la finca, cuyas acciones todavía no iniciamos, vimos que hay mucha población, muchas personas en situaciones precarias, ¿verdad? Mucha gente pobre. Entonces el presidente dijo: con ellos vamos a iniciar un proceso consensuado a ver qué alternativas le ofrece el Estado. Luego nos percatamos que hay una zona donde existiría una especie de estancieros y ahí también iniciamos acciones legales. Entonces, a partir de esta información que está proporcionando, nosotros vamos a coordinar con el ministro de Defensa, porque evidentemente estas no son personas que están en situaciones precarias, ni que están buscando una tierra, ni que evidentemente están en una situación de vulnerabilidad. Este es un claro indicio de que no es el caso, y el Estado va a tener que tomar medidas. No puede quedarse de brazos cruzados cuando alguien sobre su terreno intenta sacar un lucro económico sin derecho a ello. Acá te mostré el documento, tiene la firma acá de un señor Virgilio Amarilla Ríos, cédula de identidad, número tanto, dice: ya le habíamos ofrecido estas tierras, menciona acá el nombre de un arquitecto, en años anteriores, hicimos la misma oferta sin recibir respuesta. El precio consiste en 900 millones de guaraníes. Esto no sé si son ocupantes en situación de vulnerabilidad, ocupantes precarios. Esto están queriendo hacer un negocio. Así mismo. Claramente, de manera ilegal. Y acá te mostré procurador, una propuesta. Acá hay otra. La misma historia, ¿verdad? La misma historia. Acá ofrecen, dice, una oferta de 350 millones de guaraníes por las tierras. Y lo que me estaban contando es que estas familias que están ocupando de manera ilegal parte de la finca 916 tienen conocimiento de que otras familias que tienen posesiones no de la finca 916, pero que está ahí relativamente cerca, esta empresa está comprando la posesión que tienen. Entonces dicen: ¿por qué le compran a ellos y nosotros no? Claro, ellos sí están ocupando, tienen una posesión sobre un terreno que no es del Estado, como en este caso que es del Ministerio de Defensa. Exacto. Entonces ellos ven esa situación, que la gente habla allí. A nosotros vino esta empresa, nos compró. ¿Por qué? Porque hay una parte que me estaban mostrando, como el emprendimiento privado ha hecho una inversión muy grande, quieren hermosear esa zona, y creo que hay un camino que quieren también hermosear, y fueron adquiriendo esas posesiones, no de la finca 916, claro. Y ahí vieron estos ocupantes ilegales y dijeron: nosotros también queremos vender esto. Le falta el título nomás. Le falta el título nomás, ¿verdad? Entonces, y como desde la empresa le dice: pues ¿cómo nosotros le vamos a comprar a ustedes? Si no son los propietarios. Si no son los propietarios. No podemos comprarle a usted. En todo caso, tenemos un contrato de arrendamiento con el Ministerio de Defensa, así que se le paga lo que corresponde a los verdaderos dueños. Y usamos una parte y se le paga lo que corresponde a los verdaderos dueños, pero no a ustedes. Así mismo. Como se da la negativa, entonces presentan, acá tengo la copia, me pasaban las denuncias en el Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Varias denuncias. A ver, 1, 2, 3, 4 Fiscalía General del Estado, pedido de impugnación sobre confirmación, después dice delito ambiental, me pasan acá el nombre de la fiscal, recursación a la fiscal, o sea,
¿Qué es lo que están haciendo? Por un lado, ocupan estas tierras de manera ilegal. Y están chicaneando. No son ocupantes precarios en situación de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Están aprovechando una situación, están chantajeando, están extorsionando a gente que está invirtiendo, que no tiene nada que ver con la finca. De manera lícita. De manera lícita, y están trancando el desarrollo de esa zona. Este es un municipio nuevo, Nueva Asunción, que está en crecimiento, porque hemos visto de inversiones, reitero, de distintos sectores que están haciendo en ese municipio. Nueva Asunción, que tiene un potencial demasiado grande del otro lado del río. Pero hoy ya te encontrás con una situación como esta que no pueden avanzar, ¿verdad? O sea, van a avanzar, pero termina jodiéndote la inversión que estás haciendo. Tener, no sé cuánto, 4 o 5 denuncias por delito ambiental, cuando que en realidad no existe delito ambiental. Al contrario, ellos son los que pueden estar ocasionando... Y acá viene la pregunta, procurador. Acá tiene que actuar el Ministerio de Defensa conjuntamente con la Procuraduría, buscarle una salida a estas familias. Yo entiendo en la cuestión social, no le puede sacar y tirarle no sé dónde. Hay que buscar un entendimiento con ellos. Si están en situación precaria y si no están queriendo quitar un rédito económico. Entonces, ¿cuál es la salida de esto? Mira, el primer compromiso que yo asumo es tomar contacto con el ministro de Defensa, pedirle esta documentación porque allí mencionan que tiene incluso planos georreferenciados, sí. ver de qué situación se trata y constituirnos allí y ver qué acción tomar. Pero esto nosotros no podemos permitir. Pero ellos mismos mencionan, acá está bien, finca Sí. 916, dice. Por eso, nosotros como Estado no podemos permitir. En su oferta ellos dicen finca 916. O sea, ellos le quieren vender a un tercero algo algo que no le corresponde. pertenece, Así mismo. Pero por eso digo, la cuestión es, van a hablar con el Ministerio de Defensa para pedirle la documentación, sí. analizar, hacer las constituciones que hagan falta y luego tomar acciones contra estas personas, en la sede que sea, ya sea civil, penal. Habrá que ver qué documentación más tenemos, la ubicación de estas personas y caerle con todo el peso de la ley desde lo que le toca al Estado, porque el Estado no puede dar ese lujo de dar señales de que haya gente que intenta aprovecharse de los bienes públicos que nos corresponden a todos los paraguayos, a los que todos tenemos derecho a acceder en la forma que la ley determine, prevalecerse de una situación de prepotencia para quitar un rédito económico de manera ilegal. Eso es algo que nosotros, al tomar noticias, no podemos permitir y tenemos que iniciar las acciones para que la gente crea en sus instituciones y para que nosotros demos pasos firmes hasta recuperar la posesión por parte del Ministerio de Defensa y que el Ministerio de Defensa pueda disponer y realizar los emprendimientos que mejor entienda sus intereses y sus derechos. La Procuraduría, en tu gestión, ¿qué ha hecho ahí en la finca 916? Recuerdo los procedimientos que tienen que ver, supongo yo, con los ocupantes VIP, que no eran ningún ocupante precario, tenían mansiones invertidas allí frente al río, era una zona recontra hiper privilegiada. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Desalojaron a esas familias? Lo primero que le demandamos por reivindicación a esas familias ocupantes VIP en la zona ribereña, tierras muy valiosas, recuperamos casi el 50% de gente que ya entregó la llave. El resto, igual que estas personas, siguen chicaneando, presentando recusaciones, apelaciones, nulidades, que van perdiendo, pero solamente están demorando una sentencia que es evidente que va a terminar desocupándole por la fuerza pública, porque no tienen ninguna documentación que respalde esa ocupación que ellos tienen allí mismo. Entonces, eso es lo primero que iniciamos. Luego, cuando vimos una cuestión social, hicimos una mesa de trabajo con el gobernador, los intendentes, diversos ministros del Poder Ejecutivo, donde se analizaron las situaciones, se hizo un censo para determinar la cantidad de personas, familias, asentamientos, y un estudio de las posibilidades a lo mejor de reubicación o de solución en el lugar, de qué proyectos se pueden dar para atender una problemática social. Y el siguiente paso es el que el Estado le ofrezca una alternativa a estas personas, a estas familias, a estos asentamientos y se llegue a un proceso consensuado dentro de las posibilidades que el Estado tenga. Ese proceso se inició,
Luego nos vamos enterando de nuevas situaciones, por ejemplo, el sector de estancia, iniciamos nuevas acciones, ahora nos enteramos de esto, vamos a analizar la documentación y vamos a tener que tomar también alguna carta en el asunto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Claro, lo que queda claro que es, porque ellos mismos dicen en su carta oferta, digamos, ¿verdad?, que es la finca 916. Así mismo, queda claro Esa, que se está refiriendo a una propiedad del Estado paraguayo. Eso es, no hay ninguna duda. En los dos escritos que tengo acá, me dijeron que hay más, ¿verdad? Pero dos es lo que tenemos y que inclusive lo mostramos recién. Mencionan acá que el plano está georreferenciado y que adjuntan en esta carta oferta, dicen. Ustedes se van a munir de esto, sí. Corroboran de que efectivamente estas personas quieren vender parte de la finca 916. ¿Cuál es el siguiente paso? Y lo primero que cabría, básicamente sin tener mayor conocimiento, porque también habría que ver una constitución en el lugar, a ver de quiénes se tratan y por qué lo hicieron esto, porque veo que hicieron en un momento anterior a las acciones que nosotros iniciamos en el 2023. Sí. Después de corroborar esto, si todo sigue igual y no son personas en situaciones precarias, iniciaríamos una acción de reivindicación y analizaríamos si esto podría tener consecuencias penales. Si es que es así, nos reuniríamos, me está señalando que ya hay una causa en la Fiscalía, a ver en qué consiste y cómo nosotros podemos coadyuvar con la labor fiscal. Claro, pero la causa de la Fiscalía que promovieron estas personas, o sea, no tiene nada que ver con, sino por supuesto delito ambiental cometido por la empresa que está haciendo inversiones en la zona. Habría que ver si los que están realizando daño ambiental no son estas personas. Claro, también, ¿verdad? Que es lo más probable, ¿verdad? Porque ¿cómo le acusás a una tercera persona que está realizando un daño ambiental en un terreno que vos estás ocupando y que vos estás reconociendo que te pertenece, ¿verdad? O sea, algo ilógico. Entonces, a lo mejor es una ayuda para el fiscal demostrarle un poco lo que está ocurriendo y ver qué condiciones. Porque en esa zona de estancias, por ejemplo, creo que el MADES se ha constituido y ha notado que existen diversas infracciones a las normas medioambientales. Entonces, claro. Y eso tiene que tener su consecuencia. Acá me parece, doctor, procurador, hay una cuestión que desde el Estado se tiene que precautelar, que es lo que decía al inicio de esta entrevista. La inversión que hace el sector privado. Hoy el presidente Peña está, tengo entendido, en Inglaterra, buscando inversionistas que vengan al Paraguay. Del Estado se tienen que crear las condiciones. Puede ser que el sector privado haga inversiones para convertir a parte de ese nuevo municipio, Nueva Asunción, en un polo de desarrollo, de emprendimientos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Y resulta que ocupantes ilegales están ahí en el chiquitaje del apriete porque ellos quieren sacar ventaja. O sea, por eso te digo, eso no corresponde, ¿verdad? Por eso que el Estado tiene que actuar y ser implacable en este sentido. También de la Fiscalía me dijeron que estaban ahí dando vueltas también, aprovechando y diciendo, che, pues estos no son empresarios sólidos. Mira la plata que están invirtiendo. ¿Y por qué? O sea, estamos en el chiquitaje, ¿verdad? Entonces ahí el mensaje tiene que ser claro. Esta propiedad del Estado, ustedes son ocupantes ilegales, acá tiene que promover el desarrollo de Nueva Asunción, de ese municipio. El presidente fue claro con nosotros al indicarnos todo el peso de la ley al que se comporta al margen de la ley. Pero al que quiere hacer bien, el que está invirtiendo, el que hace trabajos lícitos, aquel que está colaborando con el crecimiento económico y aquel que le beneficia al país o aquel que está luchando a hacer bien las cosas, el Estado se tiene que poner a su servicio, el Estado le tiene que ayudar, el Estado le tiene que fortalecer, el Estado tiene que facilitar y apoyar para que continúe ese tipo de emprendimientos, porque de eso se trata la seguridad jurídica y de eso se trata el rol y las funciones que tiene que realizar cualquier funcionario público, cualquier institución pública. Bueno, quiero cambiar de tema. Doctor, ¿hasta cuándo te quedas en la Procuraduría? Entre paréntesis, vos vas a hacer toda esta diligencia y parece que ya te estás yendo. Si todo sale bien, hasta el 14 de agosto. 14 de agosto. Si el Senado lo aprueba, el 15 de agosto debería asumir en el Banco Central. Para que la gente sepa, el Ejecutivo propuso tu nombre para que formes parte del directorio del Banco Central del Paraguay. Así es. Necesita el placer del Congreso, del Senado. La aprobación del Senado. La aprobación del Senado. ¿Quién va a ir como procurador? Para después llamarle y decirle... Eso tendríamos que llamarle al presidente de la República. Pero ya sabes quién es. No. A mí me dijeron que
Te preguntó el presidente a quién recomendás y vos le dijiste ya un nombre. No. Yo creo que ahí va a incidir mucho la sugerencia del asesor jurídico de la presidencia, porque el procurador que conoce el trabajó estrechamente, la fue procurador general de la República y es la cabeza jurídica del gobierno. Al doctor Hilo Moreno hay que preguntarle entonces. Yo creo que al doctor Hilo Moreno hay que preguntarle. ¿Él puede ir también ahí o no? Y no, o sea, si yo fuera presidente no le quitaría de mi lado a Hilo, ¿verdad? Pero eso ya es una decisión del presidente. Bueno, haciendo un resumen, mira que tuvimos experiencias nefastas desde la Procuraduría, que siempre ha sido un negocio de mandarlo al Estado y el Estado se quedaba mirando para otro lado o directamente con los brazos cruzados. Eso cambió desde justamente su paso del doctor Hilo Moreno, se le dio un giro radical a eso. En el periodo anterior estuvimos otra vez camanduleando allí, sobre todo con el tema Metrobús, etcétera, etcétera. Pero contigo se recuperó otra vez ese camino que había diseñado y el doctor Hilo Moreno. Haciendo y aprovechando, pues no sé si vamos a hacer otras entrevistas. Logros significativos que puedas señalar tu gestión como Procurador General de la República, ¿cuáles serían? En poco menos de 2 años, con casi 2 años, le estamos ahorrando al Estado más de 370 millones de dólares en demandas. Y si se puede ver la curva en comparación con el gobierno anterior, evidentemente hay una notable diferencia. Sí. Iniciamos un proceso, esto es consecuencia de un proceso de fortalecimiento. En el periodo anterior se ascendía a un promedio de 2 funcionarios por año. Nosotros hemos ascendido en menos de 2 años a 32 funcionarios. Hicimos concursos incluso para cargos de confianza, premiamos la meritocracia, no le llevé a alguien de mi confianza a la institución. Los cargos directivos fueron ocupados por gente de la casa que se merecía, que va a preservar una memoria institucional, que va a quedar para continuar el trabajo que hemos iniciado, que se puede trazar política a largo plazo, que se sienten retribuidos por su conocimiento, se premia la meritocracia y no otro factor. Entonces eso yo creo que son herencias. Y 2 cuestiones fundamentales. Sí. Una, para la seguridad jurídica, un repositorio de precedentes donde la gente va a poder conocer los criterios de la administración y el funcionario público va a tener los elementos para defenderle mejor al Estado. Y 2, una plataforma de seguimiento único de expedientes para todas las instituciones públicas. Hoy día solamente 4 o 5 instituciones internas y externas revelan el colapso financiero y estructural del Instituto de Previsión Social durante la administración de Vicente Battaglia en el gobierno de Mario Abdo Benítez, dejando a miles de asegurados sin acceso a hospitales prometidos y con un sistema sanitario fuertemente deteriorado. Estas irregularidades fueron puestas a conocimiento de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía para que se llegue hasta todos los responsables de la crisis en la previsional. El presidente del IPS, Jorge Eurites, entregó al Contralor General Camilo Benítez los resultados de auditorías que exponen graves irregularidades cometidas en la gestión de Vicente Battaglia entre el 2021 y el 2023, bajo el gobierno anterior. La situación revela una crisis estructural provocada por el desvío de fondos, obras inexistentes y falsificaciones documentales. Uno de los puntos más alarmantes es el uso irregular del fideicomiso por 828.800 millones de guaraníes, cuyo destino debía ser la construcción de 4 hospitales y otros centros de salud. Sin embargo, solo se construyeron 2, mientras que el Hospital Hemato-Oncológico apenas supera el 20% de avance y el Hospital Día directamente no existe. 60 millones de dólares fueron asignados para este último centro, que debía ser un hospital ambulatorio sin internación. Sin embargo, no existe proyecto de resolución ni aprobación del IPS que respalde su ejecución. Los fondos fueron redirigidos sin justificación al Hospital Geriátrico Buongiardini, que sí cuenta con camas de internación, violando la finalidad original del
refinanciamiento. Además, se detectaron pagos por obras inexistentes por 3.098 millones de guaraníes, con certificados de contenido falso. Una empresa contratista incluso admitió haber cobrado por trabajos no realizados y ofreció devolver el dinero tras ser descubierta por la auditoría. Así también el informe detalla que durante los ejercicios 2022 y 2023, el IPS solicitó ampliaciones presupuestarias por 700.000 millones de guaraníes y 2.1 billones de guaraníes, con base en saldos iniciales de caja que no existían, comprometiendo aún más la sostenibilidad de la institución. Estas ampliaciones fueron utilizadas para cubrir gastos sin respaldo real, lo que contribuyó directamente a la actual crisis de pagos, deuda acumulada y deterioro en la atención médica. Las auditorías determinaron que incluso se mintió al Ministerio de Economía, entonces Hacienda, para justificar ampliaciones con fondos que nunca estuvieron disponibles. El resultado de esta gestión irresponsable es tangible, ya que 2 hospitales prometidos no existen y el IPS arrastra deudas millonarias que afectan directamente a la calidad del servicio médico para sus asegurados. Mientras, miles de paraguayos esperan por turnos, tratamientos o cirugías. Los fondos que debían fortalecer la infraestructura hospitalaria fueron mal utilizados o directamente desaparecieron durante la administración abdista. Desde octubre del 2023, la actual administración presentó ya 4 denuncias penales por estos hechos. Los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel, Leonardi Guerrero y Héctor Velázquez están al frente de las investigaciones. Además, ahora la Contraloría General de la República tiene en sus manos los informes de auditoría que evidencian cómo fue el comienzo de la debacle en la previsional, cuya responsabilidad tiene nombre y apellido. Pedí tu moto Buller en Bristol con los mejores precios del país y sin entrega inicial. En cuotas desde 269.000 te financiamos tu chapa, más aceite de regalo incluido. Además, podés ser ganador de la fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y les comento que ya llegó Etiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión, de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón que más querés. Con una sola toma, OPA acidez. Además, no es solo para vos, es para toda la familia porque viene en frasco de 240 ml. Toma Etiflugel, OPA acidez. Y en 1910, con solo 10 años, llegaba al puerto de Asunción Vicente, un niño buscando un futuro mejor y una nueva patria. Vicente Scabone cumplió su sueño y desde 1935 Laboratorios Lasca se convirtió en el laboratorio más importante del país. Con fe, constancia y trabajo, los sueños se hacen realidad. Laboratorios Lasca, 90 años haciendo historia. Jorgelina Gómez, jefa del Departamento de Dictámenes y Contratos del IPS. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? ¿Bien? Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, a ver, habíamos hablado ya sobre este tema. ¿Qué es lo nuevo acá? Hay un informe de auditoría externa que ordenó la administración del Instituto de Previsión Social. ¿Qué encontramos en este informe? Bueno, en el último informe de la auditoría interna se confirman las primeras auditorías externas que habían sido realizadas al poco tiempo de asumir la nueva administración. Se evidencia lo del saldo inicial de caja, que son denuncias que en su momento, a los 2 meses de haber asumido la nueva administración, se remiten a la Contraloría y también al Ministerio Público. También saltan las irregularidades del contrato de fideicomiso, que es lo que hasta hoy día el Ministerio Público sigue investigando, porque como entenderás, entramos en un proceso de investigación en donde IPS tiene que ir arrimando todas las documentaciones de aquellas irregularidades detectadas para que el Ministerio Público pueda evaluar si existe o no una conducta penal relevante. Entonces, en ese estadio, tanto la auditoría interna como también la dirección jurídica, a través del Departamento de Asuntos Penales, está trabajando en acopiar toda la información de las áreas técnicas que sirvan como sustento a los informes técnicos y a los requerimientos fiscales. Acá tengo un resumen, contrato de fideicomiso
de titularización, administración y pago IPS, Fondo de Enfermedad y Maternidad. Dice el FIT, que es el Fondo de Enfermedad y Maternidad, dice se constituyó por, estoy leyendo el informe conclusivo de la auditoría externa. Sí. Se constituyó por 828.000 millones de guaraníes para construir 4 hospitales, incluyéndose en el contrato un componente adicional de otros centros de salud, pero no se previó presupuesto alguno para estos últimos. El fiduciario, quien por la ley de negocios fiduciarios debía velar porque se cumplan rigurosamente lo establecido en el contrato y en la propia ley, incumplió su obligación legal y contractual, dice la auditoría final, la auditoría externa que ordenó esta administración del IPS. A la fecha, los fondos del FIT fueron utilizados casi en su totalidad, pero solo terminaron 2 de los 4 hospitales. Y se pagaron diversas otras obras sin recursos específicamente asignados. El hospital hemato-oncológico se encuentra en etapa inicial, avance inferior al 20%, y el hospital día no existe como tal. Los fondos previstos para este hospital fueron destinados a la construcción del geriátrico Guglielmini. Resulta clara la responsabilidad de las entonces autoridades del IPS en los reiterados incumplimientos y violaciones de expresas disposiciones del contrato y del fiduciario, quien debía velar por el estricto cumplimiento del contrato, oponiéndose a cualquier pago irregular que solicitaran desde el IPS, pero no lo hizo, permitiendo con ello el descalce financiero y el grave incumplimiento de la finalidad del contrato. Dice un resumen de los hechos determinados, diversos incumplimientos del contrato, que viene a confirmarse ya lo que ustedes habían inicialmente denunciado a partir de informes de una auditoría con un informe preliminar, así mismo, externa, después otra interna, y se van cerrando y confirmándose esto, ¿verdad? Sí, es así, Jorge. Y de hecho en las auditorías internas que se hacen posterior a la primera auditoría externa, se han verificado que existen pagos que se realizaron por montos muy superiores a lo que verdaderamente se ejecutó. O sea que hay certificados de obras muy superiores a lo que verdaderamente uno in situ va y verifica, ¿verdad? Y son varias esas licitaciones, la auditoría interna está haciendo recién de dos licitaciones recién culminó, y eso está todavía pendiente que se vaya ampliando, ¿verdad? Es un trabajo muy minucioso, muy puntilloso, porque también ellos están pidiendo que el Ministerio Público, un equipo, acompañe también esas verificaciones, de manera que sea también auditado por el Ministerio Público. Entonces, es un trabajo muy arduo, muy minucioso que se está llevando hace más de un año. Y de vuelta, mencionar esto, porque acá lo que siempre nosotros insistimos con esto, pues yo no quiero, ya se pretendió instalar incluso de que acá hay guerras empresariales de un sector y el otro sector. Aquí hay hechos objetivos. ¿Y cuáles son esos hechos objetivos? Lo que dice este informe de auditoría externa. Y uno lee el contrato, doctor, ahí encontrás claramente que se tenía que... ¿Por qué se consigue ese dinero, los 822, ese monto? 828.000 millones de guaraníes. ¿Para qué? Para terminar el hospital Ingavi. Terminaron el hospital Ingavi, pero no le pagaron a los proveedores. O sea, a muchos proveedores no le cumplieron. Los proveedores para la terminación de Ingavi hicieron su trabajo. No se les pagó. Y esos proveedores le metieron una demanda gigantesca al IPS, que hoy está pendiente. Es así. Que el IPS, esta administración, tiene que pagar. Entonces ahí nos preguntamos nosotros, ¿y dónde está la plata si eso se presupuestó? Cada una de estas obras, por ejemplo, terminación Hospital Ingavi, tenía un monto asignado.
Policlínica tenía un monto asignado. Hospital Día tenía un monto asignado. Hospital Hemato-Oncológico tenía un monto asignado. Los 4. Y la suma de esto daba exactamente 828 mil millones de guaraníes. ¿Está la plata? No está la plata. Y agregaron a través de una adenda un quinto punto de otro centro de salud. ¿Y esto estaba presupuestado? No. Esto pareció sin monto. Justamente ese ítem D es lo que viene a hacer un desequilibrio en lo que vendría a ser el presupuesto de esas obras, porque los mayores recursos empiezan a destinarse en otras obras, en otros centros de salud, y ahí es donde se pierde la trazabilidad del uso de los fondos del fideicomiso. Y hay una desprolijidad en el manejo de esos fondos, porque se terminan incluyendo, por ejemplo, obras de mantenimiento que no son objeto del contrato de fideicomiso. O sea, las cláusulas del contrato son muy claras cuando establecen de que son solamente para obras de construcción y no de mantenimiento. Entonces, ese, por ejemplo, es un incumplimiento grave, además de que existen personas que no estaban autorizadas para la firma de esos certificados de obra. El contrato también es muy directo al decir de que tenía que haber sido el director de infraestructura, y existen obras lastimosamente de mantenimiento que fueron certificadas por el director de mantenimiento que según el contrato no estaba autorizado. Todo eso se comprueba con la auditoría externa y también la auditoría interna en los papeles de trabajo, cuando le solicita a las áreas técnicas los informes y la evidencia de esos procesos, se ha verificado y se ha constatado de que evidentemente no eran obras de infraestructura, eran de mantenimiento. Hechos determinados, firma irregular del director de mantenimiento, que me parece también es el quid de la cuestión, sí, en toda esta historia. ¿Qué dice el informe de auditoría externa? El contrato del FID estipula que todo pago a ser efectuado por el fiduciario debía estar previamente aprobado por diversas autoridades del IPS, entre ellas el director de infraestructura. Sin embargo, fueron aprobados numerosos certificados de obras con la firma del director de mantenimiento, quien no estaba autorizado contractualmente a suscribir estos documentos. Y se arrima acá lo que dice en el contrato, el anexo 4, autorización de pago de avance de obra, certificado de cumplimiento de obra, firma autorizada, director de infraestructura. Director de infraestructura es el que está autorizado. Es el que está autorizado, que pero está en el contrato. Lo que pasó fue que empiezan a surgir en el ítem D, otros centros de salud, empiezan a meterse obras de mantenimiento y se empiezan a pagar con fondos del fideicomiso. Esa es la irregularidad. Claro, y ahí hacemos un paréntesis. Ahí es donde la entidad encargada de la administración de la fiducia, sí, tenía que velar por el cumplimiento del contrato. El fiduciario tuvo que haber exigido los documentos o las autorizaciones por parte de la Dirección de Infraestructura, y al darse cuenta de que se trataba de una obra de mantenimiento, negarse al pago de eso. O por lo menos decirle, alertarle al IPS. O dejar constancia. Yo hablé con la gente del Ministerio Público y me dijeron no encontraron todavía ni siquiera un correo interno, un correo en el que diga la autorización para que se le pague o para que autoricen orden de pago otra dirección o otra gerencia que no sea el director de infraestructura. Nosotros tampoco, Jorge. No tienen ninguna... No tenemos evidencia de eso, y el Ministerio Público ha insistido en innumerables requerimientos al IPS que nosotros identifiquemos, que el Instituto de Previsión Social identifique el acto administrativo por el cual se autorizó al director de mantenimiento a emitir esos certificados. Y no hemos constatado, o sea que hasta el momento, con estas dos auditorías externas que ya concluyeron, más las dos internas, no hemos encontrado ese acto administrativo. Y esto es lo que también, entre paréntesis, después vamos a hablar con el senador Dionisio Amarilla. Se preguntó
en la comisión bicameral y tampoco pudieron responder. Entonces, de vuelta digo, acá hay un hecho bien objetivo. No es ninguna campañita, ni garrote, ni persecución a nadie. Porque de vuelta nos vamos a los hechos objetivos. ¿Y cuáles son esos hechos objetivos? Que este hospital no está, o estos dos hospitales no están. ¿Y por qué esto es grave? Porque desde el Ministerio de Salud nos dicen que más del 35% de los pacientes oncológicos que van al INCAM son asegurados del IPS. 35%. ¿Y qué ha generado eso? Serios problemas al INCAM. Sin embargo, los asegurados del IPS ya tuvieron que haber tenido hace un par de años su hospital hemato-oncológico. Se presupuestó, se hizo una ingeniería financiera para obtener recursos, se trabajó sobre eso, se aprobó, se firmó un contrato, se usó una figura extremadamente noble, como es la fiducia, y sin embargo no se respetó lo que dice el contrato. Ese es el punto. Y a mí me dijeron, gente de la administración anterior, sí, pero se invirtió esa plata en hospitales que necesitaban mantenimiento en el interior. Y podemos llegar a estar de acuerdo. Pero ahí abrimos un paréntesis. Eso tenía que estar contemplado en el contrato. No estaba contemplado. Así mismo. Y además de que no estaba contemplado en el contrato, desde el IPS se ordenaron auditorías puntuales. Y dentro de esas auditorías puntuales encontraron que algunas inversiones o pagos realizados se hicieron por obras que ni siquiera están. Y eso están en los informes de auditoría del IPS. Entonces me parece que desmenuzar esto para entender la gravedad. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? Los asegurados del IPS. Hoy está, porque el otro día el presidente del IPS me dijo, la imagen que ustedes muestran ya es cuando estaba moviendo la tierra. Hoy ya está en un proceso, creo que no sé qué porcentaje, el hemato-oncológico. Y llega a un 20%. Bueno, 20%. Eso ya tuvo que haber estado terminado el hospital, porque la plata se tenía. Sí. O sea, se firmó un contrato, se le entregó a un banco la administración de ese dinero y esa plata no está. Entonces tiene que haber un responsable de esto. Hay auditorías de la Contraloría, de la auditoría interna, externa. Se remitió esto al Ministerio Público y esto no puede quedar impune. No puede quedar impune, porque si no la historia se repite. Si esto queda impune, nuevos administradores del IPS van a hacer lo mismo. Si totaliza acá no pasa nada. Pues eso es lo grave en toda esta historia, doctora, que ojalá, yo entiendo, desde el IPS yo pedí hablar con otros funcionarios y me dijeron, esto ya está en manos de la Fiscalía. Es cierto, ya está en manos de la Fiscalía. A mí me tocó hablar con el Néstor Coronel, que es uno de los fiscales, porque tengo entendido que son varios agentes fiscales. Está Jorge Arce, está Leonardi Guerrero, está Héctor Andrés Velázquez. Pero la Fiscalía tiene todos estos elementos para hacer su trabajo, ¿verdad? Tiene todos los elementos y el IPS está dispuesto a colaborar, a entregar toda la información, porque los mayores interesados somos nosotros. Queremos sanear la casa y que también los asegurados reciban el trato que se merecen, la cobertura que se merecen por el aporte mensual que están haciendo. Esa es una obligación del IPS. Sí. Entonces nosotros nos encontramos hoy con un escenario en donde existen proveedores de bienes y servicios que sí cumplieron y que el fondo de fideicomiso tendría que honrar esas deudas y hoy día no tenemos el dinero para pagar. No se tiene la plata. Estamos con ese inconveniente también. Tenemos otro informe, pero no tiene ya que ver, doctora, con tu área. El crisis en el IPS, el descalabro financiero por desastrosa gestión de la administración anterior, lo que nos contaba incluso hace una semana la doctora Vanessa Cuba, gerente de prestaciones, que tiene que ver con la utilización de las reservas de los fondos jubilatorios. A ver el material. Crisis en IPS, descalabro financiero por desastrosa gestión abdista.
La actual administración del Instituto de Previsión Social encontró una institución al borde de un colapso financiero, heredado del gobierno de Mario Abdo Benítez. El aumento del haber jubilatorio sin respaldo y el desorden en el manejo interno de las finanzas adelantaron en 18 años la crisis del fondo jubilatorio. La abogada Vanessa Cubas, gerente de prestaciones económicas del IPS, señaló que desde el 2020 se viene utilizando la renta generada por las colocaciones del fondo de reserva y no la reserva en sí. La reserva está en alrededor de 2.460 millones de dólares y de esa colocación el rendimiento o renta que genera es lo que se viene utilizando. Entre el 2020 y el 2024 se usaron más de 150 millones de dólares, cifra que va en aumento. Cubas recordó que según un estudio actuarial realizado en el 2021, el desbalance entre ingresos y egresos recién debía producirse en el 2038. Esta proyección daba un margen de 18 años para corregir el rumbo. Sin embargo, las decisiones tomadas durante la pandemia lo adelantaron de forma drástica, ya que en el gobierno abdista incrementaron los egresos y elevaron beneficios sin respaldo financiero, incluso en un contexto de desplome de ingresos. Uno de los principales puntos fue la decisión del Consejo del IPS de elevar el haber mínimo jubilatorio del 33 al 75% del salario mínimo en dos fases, primero en el 2020 y luego en el 2021, sin contar con fondos para sostener el aumento. Solo esa medida costó 55 millones de dólares al fondo jubilatorio. Esta decisión, realizada previa a las elecciones, violó la ley y desfinanció el sistema. La actual administración revocó ambas resoluciones en mayo del 2024, lo que permitirá un ahorro de 30 millones de dólares en 5 años y retrasar el colapso del sistema en 3 años. Otra medida aplicada para corregir la nefasta herencia abdista fue la ley 7446/2023, que desde enero asigna el 2,5% de los ingresos institucionales como fuente genuina para el IPS y que además aplica el cálculo del haber jubilatorio de 3 a 10 años de aporte, lo que desincentiva prácticas abusivas y extiende en 5 años más el horizonte actuarial. Con estas medidas, la actual administración consiguió extender en 8 años el horizonte actuarial de fondo, pero el daño heredado es enorme, ya que se ve en la necesidad de tener que usar cada vez más la renta y si no se revierte la situación, pronto se deberán tocar las reservas, lo cual será sumamente crítico, según advirtió Cubas. Denunció también que más de 20 denuncias penales fueron presentadas ante el Ministerio Público contra las ex autoridades que ocasionaron el descalabro financiero, pero no hay resultados concretos hasta la fecha. El asesor jurídico del IPS, José González, también criticó la inacción de la Fiscalía. Puso como ejemplo que la denuncia hecha por el aumento del haber mínimo jubilatorio fue presentada hace un año ante la Unidad de Delitos Económicos a cargo de las fiscalas Laura Giacomo y Verónica Valdés. Se remitieron informes actuariales y dictámenes, pero no hubo avances. También mencionó que se hallaron irregularidades en reprogramaciones presupuestarias y transferencias de fondos entre programas, acción prohibida por la Carta Orgánica del IPS. Incluso hubo auditorías que indican uso de datos falsos para ocultar el verdadero estado financiero del IPS, según señaló. Desde el IPS también se denunciaron las obras fantasmas durante la administración anterior. En ese sentido, existen 2 auditorías del IPS que revelan la existencia de una diferencia de más de 3.500 millones de guaraníes en obras que se pagaron y no se realizaron. Así también hay 3 informes para descargo de la Contraloría General de la República, donde encontró también una diferencia importante de obras que se pagaron y no se realizaron. Estos documentos también ya están a disposición del Ministerio Público. Hace una semana también se envió al Ministerio Público una auditoría interna y una auditoría externa que revelaron que durante la gestión anterior se hicieron reprogramaciones presupuestarias con números falsos, se utilizó indebidamente el saldo inicial de caja y se realizaron transferencias de fondos entre programas, lo cual está expresamente prohibido por la Carta Orgánica del IPS. La auditoría externa sostiene incluso que hubo producción de documentos no auténticos, ya que se habría falseado información enviada al Ministerio de Economía. Lo llamativo es que hasta ahora la Fiscalía no imputa a las ex autoridades de la previsional que dejaron la institución al borde del colapso. Todo esto está en manos de la Fiscalía, doctora, ¿verdad? Está todo en manos de la Fiscalía, Jorge, y ese tema del
haber mínimo jubilatorio es un tema tan sensible porque tiene un rol social. ¿Por qué? Porque el trabajador durante su vida activa lo que espera es que en el momento de su jubilación el IPS le pueda brindar la cobertura en la vejez. Sí. Entonces, por eso es tan importante el tema de la previsión, de que los beneficios que el IPS concede tengan un componente de aporte. ¿Qué es lo que pasó con el haber mínimo jubilatorio para que puedan entender las personas? Es que del 33%, que era lo que se venía pagando, porque eso es una ley, en el 2021 se aumenta al 50% y en poco tiempo, al año siguiente, al 75%. ¿Eso qué significa? Que se paga un haber jubilatorio en una proporción en donde los beneficiados, las personas que se van a beneficiar, no contribuyeron en su etapa activa. Entonces, ese fondo solidario de jubilaciones empieza a hacer esos pagos por esos aumentos que no tienen previsiones presupuestarias. No hay fondo que pueda subvencionar eso y se tuvo que sacar de los recursos que tenía el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Por eso es que la doctora Vanessa explica y dice, el escenario de 16 años para adelante lo tenemos ahora acá, así a la vista, presente. Por eso se tuvo que tomar una decisión con base a los informes actuariales de dejar sin efecto esas resoluciones porque son contraproducentes para los propios jubilados que hoy día estaban cobrando sus jubilaciones y pensiones. Entonces, realmente es una situación sumamente delicada y el IPS tiene que preservar los beneficios para el futuro, para el presente y para el futuro. Por eso es que no se pueden tomar medidas populistas como las que se tomaron. Sí. Porque empezás a comer la cola del beneficio del futuro para pagar el presente, cosa que desde el punto de vista actuarial no es aconsejable. Y es más, esos aumentos del haber mínimo jubilatorio fueron aprobados por el Consejo anterior sin informes favorables de cálculos actuariales. Las recomendaciones del área de cálculos actuariales eran no aumentar, porque no había aumentos, no había fondo que pueda soportar esos aumentos. Pese a eso lo hicieron. Lo hicieron. Bueno, dale doctora, gracias por su tiempo, muy amable. A las órdenes. Hacemos una pausa a la vuelta, va a estar con nosotros el senador Dionisio Amarilla para hablar sobre el resultado de la Comisión Bicameral de Investigación. Pausa, ya venimos. En 1910, con solo 10 años, llegaba al puerto de Asunción Vicente, un niño buscando un futuro mejor y una nueva patria. Vicente Scavone cumplió su sueño y desde 1935 Laboratorios Lasca se convirtió en el laboratorio más importante del país. Con fe, constancia y trabajo, los sueños se hacen realidad. Laboratorios Lasca, 90 años haciendo historia. Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan y el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Y Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante, eso es Broncogalén jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar, atende bien, amba, eucalipto, miel y limón, orecopa y té. Broncogalén, paraguayiteja natural té. Senador Dionisio Amarilla está en línea con nosotros. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la teleaudiencia. Y para responder vuestras consultas. Bueno, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Delitos Conexos. Estaba viendo acá un resumen de los puntos más importantes. Ya hablamos en otros espacios periodísticos esta mañana, pero me gustaría de vuelta hacer énfasis en los aspectos principales que ustedes detectaron y que arrimaron la conclusión de este trabajo a la instancia que corresponda, senador. Por favor, si podés compartir. Rápidamente, Jorge, creo que es muy importante refrescarle a la audiencia los 4 ejes investigados por la comisión. Sí. La primera abordada relación con el lavado de activos a través de organizaciones sin fines de lucro. La segunda, el lavado de activos proveniente del tráfico de armas, que
en realidad encontramos situaciones bastante delicadas que vamos a comentarlo dentro de un rato. Que se realizaba a través del ingreso de fondos al sistema financiero o empresas. Recién hablaban ustedes en ese capítulo del caso Fideicomiso IPS, Biobras de Cabeza Branca, Banco Atlas, entre otras cuestiones. Y la última petición del senador Soroka, que habíamos tangencialmente ya epilogando prácticamente los trabajos de la comisión, ha abordado también el caso del exdiputado Eulalio Gómez. Pero vayamos a lo primero. Sí. En lo que refiere al lavado de activos ligado al financiamiento político y organizaciones sin fines de lucros, la comisión, después de convocar al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a la DENIT, de requerir informaciones a las ONGs, se encontró con la friolera información de que de los presupuestos asignados a estas organizaciones, la mayoría se caracterizó por ejecutar de manera relevante esas asignaciones en pago al personal. En promedio, el 71% de esos fondos fueron destinados a remunerar a los directivos de esas respectivas fundaciones. Tomemos como caso el Instituto de Desarrollo, que era donde de los $4.300.000 asignados por USAID para desarrollar el Estado de Derecho y cultura de la integridad en el Paraguay, $3.800.000 fueron destinados a pago de salarios al personal directivo, a consultores, incluidos los beneficios complementarios y premios, ¿verdad? Entonces estamos hablando de remuneraciones que superaron inclusive la remuneración de los ministros del Poder Ejecutivo, que a nuestro criterio no condice, primero con el objetivo que estas habían manifestado para ejecutar estos proyectos, porque hay que refrescarle, reitero, la memoria a la ciudadanía diciéndole que en representación de la República del Paraguay, la USAID, capitaneado desde la embajada por Max Osfield, destinó estos fondos y nos encontramos, por ejemplo, con casos llamativos donde uno de los directivos cobró más de 1.500 millones. Y si tomásemos como dato para informar a la ciudadanía, 5 directivos se llevaron 6.000 millones de guaraníes. Entonces, la gente hoy se pregunta, ¿y cuál fue el aporte respecto al desarrollo del proyecto donde buscaban, entre otras cosas, profundizar el Estado de Derecho y la cultura de la integridad del Paraguay? Lo conocemos. Veíamos en estos días que reaccionaba con mucha virulencia el director ejecutivo de IDEAS, el señor Santagada. Su organización se caracterizó también por similar situación que la que se dio al interior del Instituto de Desarrollo, salarios altísimos. Ellos tenían que desarrollar protocolos, normas, trabajar en el ámbito para generar mayor participación ciudadana y menos corrupción. Encontramos, conforme a los datos que nos fueron proveyendo, que por ejemplo muchos de los actores mediáticos de los últimos tiempos, que entre comillas lideraban manifestaciones contra políticos, como el caso de Esther Roa, era una de las asalariadas en esa organización. También se lo publicitó bastante a las remuneraciones recibidas por Agustín Carrizosa, la hija de Benjamín Fernández, entre otros. Entonces, ahí recién fuimos entendiendo por qué retaseaban la información, por qué se negaban en todo momento, por qué solicitaban cobertura a algunos medios importantes de comunicación, quienes fueron a su vez los que se encargaron en un momento determinado del desarrollo de la política en Paraguay, de darle mucho espacio publicitario a esta gente,
Había una agenda bien clara que estas tenían que ejecutar y bueno, tenían como origen de sus respectivas financiaciones a fondos provenientes de la economía americana, impuestos pagados por los ciudadanos norteamericanos. Nosotros también encontramos de que no solamente aparecieron actores que posteriormente fueron candidatos a cargos electivos inclusive, sino que gente que se encargó de cuantificar, de medir la imagen institucional, como es el caso de esta ONG denominada, creo que Semillas para la Democracia, Sí. con su proyecto Creer, capitaneado por la señora Marta Ferrara, repetía la misma dinámica, la misma lógica de utilización y aplicación de estos fondos, ¿verdad? Y no encontramos datos que pudieran ser tipificados como de alto impacto social y que hayan producido un punto de inflexión para decir si realmente incidieron y generaron cambios positivos. Recordarás vos que estas personas inclusive apelaron la petición formulada desde el Congreso de la Nación para que en el ámbito jurisdiccional nos permitan acceder a informaciones relevantes. Creo que en ese sentido penosamente tenemos que reconocer que algunos medios de comunicación todavía hace que algunas personas en altos cargos de responsabilidad un poco les tiemble el pulso a la hora de tener que tomar decisiones, pero aún así pudimos avanzar de manera relevante, ¿verdad? Y obtener estos datos que nos llevan a la conclusión de que cuando tuviésemos de vuelta la oportunidad de recibir donaciones con montos relevantes como el que se recibió a través de este convenio de cooperación, que reitero, destinó nada menos que 52 millones de dólares para que se den transformaciones positivas en ciertos sectores, pero tenemos que leer muy bien las letras chicas. Claro. Porque decime si alguna de estas organizaciones que tuvieron como responsabilidad proponer políticas de mejorar la morosidad del Poder Judicial, aunque sea de manera tangencial, por ejemplo, se dieron cuenta de la mafia de los pagares. No, nada. Otra es el Congreso, es el que toma la iniciativa, lidera el proceso, instala una comisión, hace convocatoria y produce modificaciones legislativas inclusive que deberían haber surgido de este tipo de apoyo económico relevante, porque con 52 millones de dólares, Jorge, la gente tiene que saber que se pudo haber construido cuanto menos un hospital moderno similar al que se terminó no hace mucho en Coronel Oviedo, Sí. o el que se inaugurará en pocos días en la ciudad de Encarnación, Itapúa. Entonces, en el desarrollo del eje 1, nosotros creemos de que las instituciones deberían involucrarse con mayor fuerza, y aquí hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que cuanto antes termine reglamentando la última ley que hemos sancionado en el Congreso de la Nación, de manera tal a tener reglas claras, ¿verdad? Para todas las partes, para las ONGs, en el sentido de presentar sus rendiciones de cuenta en tiempo y forma, de dar a publicidad quienes la integran, de hacer conocer cómo aplican esos recursos, Sí. de rendir cuentas de manera periódica, porque la propia Abogacía del Tesoro nos confirmaba que de cerca de 12.000 organizaciones reconocidas formalmente, 6.000 de ellas nada más habían actualizado sus respectivos datos en los últimos tiempos. Entonces, en el ámbito del eje 1 creo que no existen dudas de que esos fondos fueron aplicados con ciertos sesgos, hasta con criterio de discrecionalidad,
y evidentemente quienes estaban al servicio de esas líneas de acción trazadas desde el exterior recibían cuanto menos la voz de apoyo para obrar de esa manera, porque esto cambia sustancialmente cuando bajo el gobierno de Donald Trump se investiga, se confirma hechos de corrupción en lo que respecta a la suspenden los desembolsos. Y se suspenden los desembolsos y se cierra la oficina. Se cierra la oficina. Y se llega al ámbito jurisdiccional en ese país, Jorge. Así mismo es. Tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa antes de ir al otro tema. Tengo que hacer una pausa cortita, senador, por favor, si me esperas. ¿Cómo no, señor? Pausa cortita, ya venimos. Con tus tarjetas Mastercard Bueno Bank, cada compra te acerca a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Suma cupones y participa por entradas para alentar desde adentro. Con Mastercard y Bueno Bank, jugás en equipo. Llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. Y jugar con Apostala, gana con Apostala. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Recibí 10.000 guaraníes de regalo para jugar en tus eventos favoritos. Solo con registrarte en www.aposta.la. Puedes jugar y ganar de inmediato. Aprovecha esta oportunidad, ingresa hoy mismo y comienza a vivir toda la emoción de ganar en Apostala. No te quedes fuera. Apostala, la casa de apuestas número 1 en Paraguay y sponsor oficial del fútbol paraguayo. Y aprovecho también para agradecer a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini. A ver, senador Dionisio Amarilla, me gustaría ampliar los otros puntos en otros espacios periodísticos porque lastimosamente ya no tengo tiempo, se me fue el programa. Una puntualización que me plantea alguien que está en una ONG, que entre paréntesis conozco esta ONG y hacen un trabajo pero maravilloso. ¿Qué es lo que me dice el senador? Qué robo asqueroso este tema de las ONG. No se puede hacer una lista quiénes son y determinar con nombres para que la ciudadanía sepa, porque existimos otras ONGs que trabajamos bien, rendimos cuenta y hacemos las cosas como corresponde. ¿Es una observación válida, senador? Sí, esos datos están íntegramente en la página web del Senado de la Nación Paraguaya, don Jorge Torres, en el informe final que consta de 9 tomos. Nosotros hemos tabulado íntegramente las informaciones que nos remitieron en formato papel, porque en la intención, creo, de no facilitar el trabajo y pensando tal vez que no íbamos a hacer el esfuerzo de tabular estas informaciones, nos proveyeron de esa manera la información. Más nos tomamos el tiempo de cargar esas planillas, de hacer la sumatoria y de reflejar en el informe final esa sumatoria de remuneraciones percibidas. Claro, FECOPROD, por ejemplo, acercó papeles donde justificó los más de 15 millones de dólares que recibió esa organización y la información proveída la hizo de manera impecable y los resultados e impactos generados también lo presentaron en detalle, Jorge. O sea, fácil era percibir quiénes estaban con intención de hacer saber a la ciudadanía cómo se aplicaron y utilizaron esos fondos y quiénes recurrían a artilugios, artimañas inclusive, para negarse a proveer esos datos a la comisión. Clarísimo. Por algo ya recurrían a los medios, hacían escándalos, shows, porque no querían rendir cuentas. Las que están haciendo bien las cosas, sin ningún problema, arrimaron toda la documentación y hoy tienen autoridad moral para hablar, porque no tienen nada que esconder. Sin embargo, las otras siguen hoy recorriendo medios de comunicación, pretendiendo descalificar el trabajo que realizó la comisión bicameral, etcétera, etcétera, pero ya sabemos por qué lo están haciendo. Gracias, senador, por su tiempo, muy amable. A vuestras órdenes, un gran abrazo, don Jorge. Hasta luego, Dionisio Amarilla, senador, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Delitos Conexos. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.